Hay una versión del clásico Seven Wonders que es exclusiva para 2 jugadores llamada Seven Wonders Duel, que siempre aparece en los top de lo mejor para 2 jugadores. Y tiene 2 expansiones. Hoy vamos a conocer una de ellas llamada Ágora. Lo interesante de esta expansión es que añade un nivel un poco más profundo de complejidad a lo que es la experiencia Seven Wonders Duel, que de por sí es bastante competitiva, aquí va a ser aún más competitiva. Añade el factor político al juego con conspiraciones, con senadores, hartas cosas interesantes ocurriendo en esta expansión. Vamos a conocerla. Aquí tenemos los componentes de esta expansión Seven Wonders Duel Ágora, donde vamos a encontrar algunos componentes que ya hemos visto, como por ejemplo fichas de ciencia que señalan a las ya existentes, nuevas maravillas, pero también muchos componentes nuevos. Tenemos incluso una nueva sección para el tablero, nuevas cartas, hay de todo un poco, así que vamos a ir explicando en detalle cada uno de ellos y además un pequeño espacio para explicar bien cada símbolo, porque aparecen hartos símbolos nuevos y vamos a estar muy frecuentemente consultando el manual para confirmar bien a qué se refiere cada uno de ellos, porque insisto, es harta información nueva. Lo importante es que en este juego vamos a tener las mismas 3 condiciones de victoria, pero se añade una 4ª condición de victoria. Tenemos por ejemplo la supremacía militar, la supremacía científica, ganar por puntaje, pero ahora se añade la supremacía política, que tiene que ver con este tablero de aquí. Este tablero va a ser añadido a la parte inferior del tablero de Seven Wonders Duel y aquí van a estar ocurriendo hartas cosas durante el juego. Esta es la cámara que está dividida en 6 secciones y es muy importante tener claro que si bien son 6 secciones hay 3 zonas, las 2 de la izquierda, las 2 del centro y las 2 de la derecha. Vamos a entenderlo muy bien cuando revisemos las cartas de los políticos porque ahí pueden aparecer una de las 3 zonas ya mencionadas. Así que son 6 cámaras las que vamos a encontrar aquí, pero están divididas en 2 izquierda, 2 derecha y 2 al centro. Tenemos nuevas fichas militares que van a reemplazar a las 4 anteriores, que van a ir en la parte central del tablero donde se desarrolla esta competencia con respecto a los escudos. Así que van a quedar fuera las que tenían los símbolos de moneda y entran estas que tienen los cubitos. Y cada jugador en esta partida va a recibir 12 cubos. Uno va a recibir los grises y otro va a recibir los marrones. Los 12 se reparten al principio del juego. También vamos a encontrar fichas de decreto, donde vamos a usar solamente 6 durante el juego, las otras van a quedar fuera. Y aquí vamos a encontrar, por decirlo de alguna forma, habilidades que podemos desbloquear si es que logramos la supremacía en cada una de las 6 cámaras. En cada una va a haber una habilidad distinta y si yo tengo mayoría en alguna de esas cámaras voy a poder activar ese poder. Si llego a perder la predominancia en esa cámara no voy a poder activarlo de nuevo, entonces hay una lucha aquí constante ocurriendo, pero insisto, todos esos nuevos símbolos vamos a irlos revisando uno por uno. Vamos a dejarlo aquí por fuera por mientras. Esta nueva carta es muy interesante porque es la preparación de la primera, la segunda y la tercera era y se van a añadir nuevas cartas a estas eras, así que se añaden un poco más de turnos también. Antes, por ejemplo, en estas 5 filas veíamos que empezábamos con 2 cartas, después 3, 4, 5 y 6. Ahora empezamos en la parte de abajo con 7 cartas, después 6, 5, 4 y 3 arriba. Así que hay un par más de cartas. ¿Y de dónde salen esas cartas? Estas cartas grises de aquí. Tenemos 13, de las cuales vamos a repartir 5 en la primera era, 5 en la segunda y 3 en la tercera. Y siempre vamos a mantener la regla primordial de eliminar 3 de las cartas de era que vienen en el juego base. Recuerden que aquí tenemos cierta cantidad de cartas de las cuales vamos a eliminar 3. Esas 3 quedan fuera y ahora se añaden 5 de las grises en este caso. Lo importante de las cartas grises es que vienen en 2 tipos. Estas son las cartas de senador, donde vamos a poder encontrar políticos que vienen en color blanco, pero también están los conspiradores que vienen en color negro. Los conspiradores son todos iguales, pero importante, los políticos vienen 7 y tienen zonas marcadas distintas. Hay 2 marcados a la derecha, 2 a la izquierda, pero 3 al centro. Punto muy importante porque aquí la influencia va a estar marcada principalmente por estos políticos, pero también hay otras formas de poder jugarlo. Así que tengan bien en consideración esa diferencia. Y además, los conspiradores no vienen solos porque tienen alternativas a la hora de poder jugar aquí un poco con la cámara, pero también con conspiraciones. Y estas conspiraciones van a ser preparadas y van a ser activadas durante el juego. Así que se añaden nuevas opciones durante el turno. Como digo, muchos símbolos bastante extraños que vamos a ir revisando, pero tengan en claro que estas cartas van a quedar a un costado del tablero al alcance de ambos jugadores.
Las dos cartas nuevas de maravilla también tienen que ver mucho con esto de las conspiraciones y los cubos, que tienen que ver con esto de aquí de la influencia. Y también una pequeña habilidad que se activa cuando son construidas. Vamos a revolverlas también junto con las demás maravillas y puede que aparezcan y puede que no. Lo mismo con estas fichas de ciencia que se van a mezclar, pero podrían llegar a aparecer o quizás no. ¿Qué vamos a hacer entonces para empezar? Vamos a mezclar estas cartas de senadores, vamos a dividirlas en 3 grupos distintos, uno de 5, otro de 5 y uno de 3, y las vamos a mezclar con las respectivas cartas de era. Voy a preparar también el tablero, que es este tablero central, que va a incorporar esta pieza aquí abajo, y también vamos a dejar estas nuevas piezas de milicia donde corresponde, una tapando el símbolo 5 y otra tapando el símbolo 10. Vamos a elegir entonces al azar 6 de estas fichas de decreto y si se fijan hay algunas que van a ir boca arriba y otras boca abajo, que es lo que nos muestra aquí esta zona del tablero. Aquí por ejemplo va a ir boca arriba, la vamos a dejar ahí, pero esta de aquí va a ir boca abajo. El centro boca arriba y así las 6 que van a ser incorporadas en esta sección. Después vamos a revolver las 20 cartas de primera era junto con las 5 de los políticos y las vamos a repartir de acuerdo a cómo nos muestra esta nueva carta de preparación. Tienen también un pequeño detalle para cuando mezclemos esta expansión con Panteón, que no la vamos a mezclar todavía, pero nos muestra aquí unos pequeños símbolos que no vamos a considerar por ahora porque no estamos jugando con Panteón. Así que esto va a quedar un poco más arriba para que se pueda ver bien, esto aquí, y voy a repartir las cartas como corresponde. Muy bien, cada jugador entonces tiene sus respectivos cubos o 7 monedas, hemos dispuesto las cartas y ocurre lo que muy probablemente va a ocurrir. Algunas cartas grises van a quedar a la vista, pero otras van a quedar volteadas. Y algunos van a ser senadores y otros van a ser conspiradores. Y el juego se desarrolla exactamente igual que siempre. Tenemos que elegir una de esas cartas y podemos hacer distintas acciones con ella. En el juego base podemos, por ejemplo, elegir una carta y construir la estructura, pagar el coste si es que tuviese algún coste asociado. Podemos descartar la carta para ganar 2 monedas más una moneda por cada carta amarilla que tengamos. O podemos utilizarla para construir una de nuestras maravillas pagando el respectivo coste. Eso se mantiene totalmente igual. Las cartas blancas, por ejemplo, o las negras, exactamente lo mismo. Puedo usar una de esas para poder construir una maravilla, puedo venderla, ningún problema. Pero lo que se añade son 5 nuevas opciones en este juego. Primero, reclutar a un senador. Y reclutar a un senador involucra llevarse una de las cartas grises. Y si se fijan, el coste de estas cartas aparece con una S. Eso quiere decir que el coste va a aumentar a medida que más senadores tengamos. La forma de pagarlos es una moneda por cada senador que ya tengamos. Entonces el primer senador, como no tengo ninguno, es gratis. Pero después si quisiera llevarme ese senador, como ya tengo uno, ahora debo pagar una moneda. Si quisiera comprar otro después tendrían que ser 2 monedas y así. Mientras más senadores tenga, más costoso. Y la acción que va a desencadenar va a ser distinta si es que es un político o es un conspirador. Si es un político, voy a poder hacer acciones del Senado. Y la cantidad de acciones del Senado va a depender de mis cartas azules. Así que aquí las cartas azules cobran otro sentido importante. Donde si tengo 0 o una carta azul, puedo hacer una acción de Senado. Si tengo 2 o 3, puedo hacer 2 acciones de Senado. Y si tengo 4 o más, puedo hacer 3 acciones de Senado. ¿Qué es la acción de Senado? Posicionar influencia, que son estos cubitos, o mover influencia. Y posicionar influencia es tan simple como confirmar la sección en la cual yo puedo posicionar uno de mis cubos y dejarlo en esa sección. Por ejemplo, este senador dice que tiene influencia en el centro, así que puedo dejarlo en esta zona o en esta zona. Y la otra acción, que es mover influencia, es mover uno de los cubos que ya estén ubicados a alguna zona adyacente. Suponiendo que tuviese 2 acciones de Senado, perfectamente válido, puedo poner un cubo y después moverlo inmediatamente, ningún problema. O si por ejemplo tengo 3 acciones de Senado, puedo poner un cubo aquí, otro cubo aquí mismo y mover otro para acá. Esas son las acciones de Senado, poner influencia o mover influencia. Pero también están los conspiradores. Vamos a suponer que el juego había avanzado un poco y yo saqué esta carta de aquí. El conspirador tiene 2 alternativas. Jugar también con la influencia o conspirar. Posicionar influencia es tan simple como tomar uno de mis cubos y dejarlo donde yo quiera en cualquiera de las 6 secciones, pero también está conspirar. Y aquí entran en juego estas cartas. Voy a robar 2 de estas cartas, las voy a ver y voy a elegir una. Y la otra voy a devolverla a la parte de arriba o la parte de abajo de la baraja. Yo voy a elegir. Y esta conspiración tiene una habilidad que suele ser bastante buena.
Esta habilidad, por ejemplo, me permite recuperar cartas de las que no fueron seleccionadas y jugarla gratis. Esta, añadir una de las fichas de diplomacia a otra para poder tener más habilidades. Esta, por ejemplo, me entrega 2 símbolos de guerra. Hay hartas cosas ocurriendo en esta baraja. Y lo que voy a hacer va a ser elegir una, devolver la otra y dejarla boca abajo en mi zona de juego. Punto importante, recuerden que el conspirador también debe pagar su coste para poder ser jugado, a razón de una moneda por cada senador que ya tenga en juego. Entonces, el conspirador puede o ubicar uno de sus cubos de influencia en la cámara o conspirar, donde roba 2 cartas, elige una, la deja boca abajo. Y eso se relaciona con la siguiente acción, que es preparar una conspiración. Y preparar una conspiración es tan simple como elegir una de las cartas como corresponde en su turno habitualmente, pero en lugar de comprarla o venderla, va a hacer algo similar a lo que se hace con las maravillas, que es dejarla aquí boca abajo. Eso indica que esta carta de conspiración está preparada. ¿Preparada para qué? Para en un próximo turno ser resuelta. Y resolver una conspiración no es una acción de turno. Es una acción, comillas, gratuita, por decirlo de alguna forma, donde voy a poder revelar esta carta, dejar esta más abajo y activar el poder. Lo activo y ahora juego mi turno, exactamente igual a otros turnos. Elijo una carta y pago su coste, la juego, la vendo, construyo una maravilla, etc. Esa es la resolución de una conspiración. Ahora, ¿qué es lo importante de esta zona de aquí? El control de estas cámaras. Recuerden que esta zona está dividida en 6 cámaras y cuando hay mayoría de uno de los 2 cubos, voy a marcarlo de esta forma. Este cubo sigue contando para esta mayoría, pero lo que me indica es que al yo tener mayoría en esta cámara, puedo activar esta habilidad. Cuando por primera vez alguien gana mayoría en una de las cámaras, esta se voltea y queda ahí visible para poder activar su poder. Y estas habilidades también son bastante interesantes. Algunas, por ejemplo, reducen el coste de las maravillas, otras me entregan monedas cuando juego una carta de tal o tal color a razón de una moneda por la era en la que estamos, otras añaden acciones de senado, entonces hay hartas cosas interesantes ocurriendo en esto. Y, como se podrán imaginar, aquí van a ocurrir también un par de peleas. Por ejemplo, aquí este jugador controla esta cámara del centro. Así que el próximo jugador va a jugar esta carta, va a pagar el coste correspondiente y supongamos que va a poder hacer 3 acciones de senado. Una de sus acciones va a ser ubicar un cubo aquí. Otra acción va a ser ubicar este otro cubo acá, porque esa es la zona donde puede jugarlo. Y su tercera acción va a ser mover este cubo para acá. Como lo movió, ya no controla esa cámara, porque hay igual cantidad de cubos ahí, y ninguno de los dos va a activar ese poder. A menos que en un futuro, por ejemplo, este jugador de aquí mueva este cubo para acá. Ahora él tiene 2, el otro tiene 1, así que él marca y controla esa cámara. Y harto ojo con esto, porque además de entregarme la posibilidad de activar algunos poderes, si yo logro controlar las 6 cámaras, gano automáticamente el juego. Así como ocurría con la supremacía militar o la supremacía científica, si controlo las 6 cámaras, gano automáticamente. Y añade una nueva capa de complejidad y de competencia a este ya competitivo juego. Porque ya no es solamente estar atento aquí a lo que está ocurriendo con las batallas, lo que está ocurriendo con las ciencias, es también estar atento a lo que ocurre con la cámara. Entonces, si me enfoco mucho en un estilo de juego y dejo de lado los senadores y veo que mi oponente empieza a jugar senadores, empieza a conspirar, empieza a aumentar cada vez más eso y ya tiene 5 cámaras aquí, me veo en la obligación de empezar a enfrentarlo. Porque si no, le voy a regalar la victoria por no estar atento a lo que está ocurriendo aquí. Y por si eso no fuera poco, si es que el juego efectivamente termina y ninguno de los dos ganó por alguna supremacía, estas cámaras también entregan puntaje. Si es que yo logro estar presente en alguna de estas cámaras al final del juego, recibo esa puntuación. Las del centro entregan 3 puntos, las 2 del costado entregan 2 y las de los extremos 1 punto. Así que se pone bastante interesante este juego. Vamos a hacer un par de rondas de prueba para que quede mucho más claro cómo funciona y después pasamos a los comentarios. Muy bien, estamos listos para empezar entonces. Va a iniciar jugador marrón. Va a tomar esta carta de aquí que cuesta una moneda, la paga al banco y se la queda. Siguiente jugador va a tomar esta carta de aquí de materia más refinada, va a pagar una moneda y se la queda. Siguiente jugador va a tomar esta carta de acá que pide una madera, la tiene ahí, así que puede jugarla perfectamente. Y el siguiente jugador está viendo que ya va a empezar a jugar con el Senado. Esta carta es gratis porque no tiene ningún otro senador. No tiene cubos en la cámara, así que no puede hacer la acción de mover, pero sí puede ubicar uno de sus cubos. Puede ubicarlo aquí o acá, que es lo que nos muestra esa carta. Esta acción lo que me permite hacer es beneficiarme de los símbolos de mi oponente para poder construirlos sin tener esa estructura. Pero en realidad primera era no es muy recomendable. Vamos a irnos a esta zona de acá.
Y como ahora yo tengo aquí mayoría en esta cámara, voy a llevarme el poder y voy a activarlo acá. ¿Y qué hace? Dice que si construyo una maravilla puedo pagar un recurso menos. Bastante interesante para poder empezar. Y esta carta de aquí se voltea. Símbolo de ciencia. Siguiente jugador se va a empezar a preocupar un poco por esto de la cámara, así que se va a llevar este senador de aquí. No paga nada porque es su primero y puede ubicar uno de sus cubos aquí o acá. Voy a ubicarse acá en la esquina para ver qué hace esta carta. Y dice que puedo jugar un turno extra después de reclutar un conspirador. Bastante interesante considerando que por ahí viene uno, así que vamos a estar ahí atentos a lo que ocurre. Esta carta se voltea. Siguiente jugador se va a llevar este recurso de aquí. Lo deja junto con el otro para voltear estas dos cartas. Y aquí viene otro senador que tiene presencia al centro. Aún es temprano para construir maravillas, entonces que este cubo esté aquí quizá no es tan terrible. Pensando en que no hace falta competir tan pronto. Pero lo que sí va a ser llevarse este símbolo de guerra de aquí. Recordemos que este jugador había jugado un símbolo antes, no lo habíamos movido aquí, pero ahora que jugamos otro se mueve para acá. Y si llegase a jugar un tercer símbolo, va a poder mover uno de sus cubos a la cámara. Así que ya empieza el peligro. Siguiente jugador, sería interesante llevarse esa, pero aquí viene un conspirador. Y sabemos que si este jugador juega con un conspirador va a tener un turno extra, entonces no quiero regalársela. Voy a pagar 3 monedas para llevarme esta carta de aquí. Así que esto de aquí se revela. Aparecen cartas azules, lo cual es bastante bueno considerando los senadores. Así que este jugador de aquí se va a llevar esta carta y la va a dejar ahí. Eso con la intención de juntar más cartas azules para poder tener más acciones de cámara. Y si se fijan, así vamos a ir jugando tal cual como se jugaba Seven Wonders Duel normal, pero ahora con esta nueva adición que nos da nuevas opciones. Entonces estamos atentos a lo que ocurre en esta zona de aquí, estamos atentos a las conspiraciones que podrían aparecer, empiezan a aparecer más y más opciones. Se acaban todas las cartas, se forman las cartas de la segunda era, que también ahora incorporan 5 cartas de senadores. Y se sigue jugando hasta que alguien alcance la supremacía militar, política o científica. Y si no, se sigue jugando hasta comparar puntaje al final de las 3 eras. Vamos ahora con los comentarios. Ahí tenemos entonces la expansión Agora de Seven Wonders Duel. Es una expansión que me gusta harto. Vamos a partir con lo positivo diciendo que una de las cosas que me gusta es la cantidad de opciones que añade. Seven Wonders Duel de por sí tiene hartas opciones y hay que estar bastante atento a cada una de las acciones que hace el oponente. Aquí, como se añaden más acciones, se añade un nivel de complejidad un poquito más elevado, pero se mantiene la misma experiencia que es bastante agradable. Así que muy bueno que se añadan opciones a esta alternativa. Y de hecho, el segundo factor positivo que tengo para decir de este juego es que eleva la competencia. Agora hace que esto del Senado sea un constante, o una constante, mejor dicho, preocupación. Estar muy atento a lo que está ocurriendo, lo que hace mi oponente. Si está jugando demasiadas cartas azules, demasiadas cartas de político, si tiene 2 o 3 conspiraciones preparadas, es como para preocuparse. Así que hay que estar muy atento ahí a cómo está jugando mi oponente. Y Seven Wonders Duel está hecho para estar muy atento a lo que hace el otro. Entonces, bastante positivo en ese sentido. Quizá como punto negativo, si es que no han jugado muchas veces Seven Wonders Duel, esta expansión puede ser un poco abrumadora, pensando que tiene hartas opciones. Debiesen jugar al menos unas 5 o 7 veces Seven Wonders Duel antes de pensar en una expansión, porque la experiencia es muy buena. Y Seven Wonders Duel también da como para probar en una partida, a ver, ya me voy a intentar enfocar en la milicia, a ver si gano por supremacía militar. En otra partida, ya vamos por la ciencia, a ver si logro ganar así. Siempre se da esa alternativa. Entonces añadir una cuarta alternativa de victoria sin haber jugado muchas veces antes puede ser un poco abrumador. Entonces no lo jueguen si es que no han jugado lo suficiente Seven Wonders Duel. Y el otro detalle negativo que me ocurrió un par de veces es que es fácil olvidarse de algunos detalles. Piensen que igual son hartas cosas nuevas ocurriendo, nuevos símbolos que vamos a estar revisando constantemente en el manual a ver qué significaba cada uno de ellos. A veces uno puede malinterpretar también algún símbolo, entonces es importante tener muy a mano el manual cada vez que estén jugando. Y por lo mismo, a veces ocurre que se me olvidó, por ejemplo, que tenía presencia mayoritaria en una cámara y había un poder que podría haber utilizado y no utilicé. Por ejemplo, un turno extra después de haber jugado una carta de conspirador. O un costo que estaba reducido pero que se me había olvidado o no había considerado porque no estaba tan atento a lo que estaba ocurriendo ahí. Puede pasar, es un poco más frecuente de lo que me hubiese gustado, pero yo creo que también tiene que ver con práctica con respecto a la expansión.
no la he jugado tantas veces como para tener mucha mayor claridad con respecto a qué hace cada una de ellas. Y también el que sean hartos símbolos de diplomacia hace que cambien bastante juego a juego y no siempre sean los mismos, entonces es fácil a veces olvidarse un poquito de ellos. Pero más allá de eso, Agora es una excelente expansión. Si les gusta Seven Wonders Duel por el nivel de competencia, con Agora va a aumentar esa competencia y les va a gustar aún más. Así que muy recomendada Agora.